El sonido. El sonido fue lo primero que regresó, mucho antes que la luz. No era un sonido simple, como el tic-tac de un reloj o el murmullo de una voz. Era un eco profundo, un zumbido cavernoso que vibraba en lo que yo asumía. Era la oscuridad absoluta. Imaginen estar encerrados en un ataúd, pero sin el peso de la madera, sin la opresión del aire. Solo el vacío y ese único, persistente, zumbido que se convierte en el universo entero. Luego, esa oscuridad se tornó roja, no el rojo de la sangre, sino el rojo de una brasa agonizante, de una eternidad de fuego lento. Y en medio de ese rojo, comprendí mi estado, yo ya no existía. O al menos, no en la forma que ustedes me conocen. Lo último que recordaba era el impacto en la sirena lejana, el dolor, un relámpago fugaz que se apagó antes de que pudiera gritar. Y ahora, esto era el limbo, la antesala, un purgatorio personalizado hecho de un silencio ensordecedor y un color sin matices. Intenté mover nada, intenté hablar, ni en susurro. Intenté respirar, pero mi cuerpo no me obedecía. Me había convertido en una conciencia flotando en una prisión de carne inerte. Estaba en coma, pero no era un sueño profundo. Un sueño se termina. Esto era una clausura. En esa negrura, mi mente, libre de las distracciones del mundo físico, comenzó a trabajar a una velocidad aterradora. Recuerdo la primera oración que pude formular, aunque fuera solo dentro de mi cráneo congelado en Dios. Si estoy aquí, ¿dónde estás tú? La fe, esa roca que siempre me había sostenido, se sintió de repente como arena que se escurría. Había vivido una vida de devoción, de entrega, de servicio. Había creído ciegamente que si uno se entregaba a su voluntad, su mano te sostendría, incluso en el valle de sombra de muerte. Y ahora, en ese valle, estaba solo. La sensación de soledad era tan densa que podía tocarla. Me preguntaba si la familia ya había estado allí, si me habían llorado, si el sacerdote había dado la extremaunción, pero no podía saberlo. Estaba en una cámara sellada, y el mundo exterior era solo una especulación lejana, como los mitos de una civilización olvidada. Pasaron días, o quizás semanas. En ese estado, el tiempo era una burla. Se estiraba y se encogía sin lógica. Lo que me aterrorizaba era la monotonía. Era la certeza de que mi vida se había reducido a esta espera inútil. Yo no estaba luchando por mi vida, porque la lucha requería músculos, voluntad, un latido que bombeara sangre. Yo estaba simplemente siendo contenido. Mi cuerpo era un recipiente, una máquina asistida que la ciencia mantenía funcionando. Pero el motor, el alma que lo animaba, estaba apagado, exiliado en ese mar rojo. Y entonces, sucedió. Comencé a escuchar. Al principio eran fragmentos, como si alguien estuviera hablando en una habitación contigua, a través de una pared muy gruesa. Voces amortiguadas, profesionales. Reconocí el tono clínico, el lenguaje desapasionado de quienes tratan con la muerte a diario. No eran mis familiares, eran los médicos. Una voz grave, que más tarde sabría que era la del doctor Espinosa, el jefe de la UCI, irrumpió en mi quietud. No hablaba para mí sino sabrá. Los daños son catastróficos, muchachos. El edema cerebral no cede. Los reflejos del tronco encefálico son mínimos. Honestamente, no sé qué estamos haciendo. Es solo un soporte vital. Cada palabra era un puñal que me desgarraba desde dentro. Quería gritar. Quería decirles que estaba ahí, que podía escuchar cada condena que dictaban. Pero mi lengua era una piedra. Mis labios, sellados por el tubo de respiración, permanecían inmóviles. Era la peor tortura en la de ser juzgado y sentenciado sin derecho a defensa, porque el abogado, mi propia voz, estaba amordazado por la biología. Otra voz, más joven, probablemente una residente, intervino con un tono de duda profesional. Pero doctor, la familia aún tiene esperanza. Siguen pidiendo pruebas, siguen rezando en la sala de espera. Y la respuesta del doctor Espinosa fue devastadora. Una sentencia que heló el rojo fuego de mi prisión. La esperanza no cambia el encefalograma. Doctora, llevamos demasiado tiempo. El protocolo es claro. Lo vamos a dejar morir. La frase retumbó. Lo vamos a dejar morir. No fue una sugerencia. No fue un diagnóstico. Fue una decisión. Una elección fría, pragmática, tomada por seres humanos que tenían el poder de desconectarme, de quitarme ese último y fino hilo de vida artificial. En su mente, yo ya era un recuerdo, una estadística, un gasto inútil de recursos. Me habían abandonado, habían firmado mi acta de defunción. Y yo, el supuesto muerto, era testigo de mi propio final. El terror se transformó
en una rabia helada. No rabia contra Dios, aún no, sino rabia contra la arrogancia humana. ¿Quiénes eran ellos para decidir el cuándo y el cómo? ¿Quién les dio la autoridad de apagar la luz que aún parpadea dentro de mí, aunque débilmente? En ese instante, la fe se bifurcó. Una parte de mí sintió la desesperación total, el vacío del abandono humano. La otra parte, la semilla divina, se encendió con una llama feroz. Si la ciencia y los hombres me habían dado la espalda, solo quedaba un recurso, solo quedaba la fuente. En la oscuridad, en el silencio forzoso, concentré toda mi conciencia, toda la energía que podía reunir, en un solo, desesperado y puro pensamiento. No era una petición, sino una exigencia nacida del abandono, Señor, no por mí, sino por tu gloria. Muéstrales a estos hombres que tú eres el único médico. Demuéstrales que la vida no es una fórmula y que el tiempo no está en sus manos. Si me van a dejar morir, que al menos sea por tu voluntad y no por su protocolo. En ese momento de máxima oscuridad, justo cuando escuché el leve sonido de un carrito rodando, presumiblemente acercando la máquina que detendría el soporte vital, sentí algo. No era un dolor ni una luz cegadora. Era una calidez, una presencia que no venía de mía. Era como si el aire alrededor de mi cama se hubiera vuelto más denso, cargado de una energía infinitamente tierna y poderosa. Y escuché la voz. No con mis oídos estaban sellados por el coma, sino en la médula de mi ser. Clara, inconfundible, resonando en el profundo rojo de mi confinamiento. No eran palabras formales. Era una certeza absoluta, una promesa que disolvió el terror al instante. Hijo mío, te has sentido abandonado, Ann, pero yo no te dejo. Tu tiempo no ha terminado. Esta es tu prueba más grande. Mira. Y cuando dijo mira, la oscuridad roja se resquebrajó. No se abrió una puerta. Se rompió la pared de mi prisión mental. Lo que vi a continuación no lo puedo describir con el lenguaje de la tierra. Fue la visión del desarrollo que cambiaría todo, la prueba irrefutable de que, aunque el hombre te abandone, Dios jamás lo hará. Fue el inicio de mi milagro imposible. Este fue el momento exacto en que la fe dejó de ser una creencia y se convirtió en una vivencia, un hecho palpable, justo cuando el mundo ya había cerrado mi expediente. Estaba a punto de presenciar la batalla entre la ciencia que me condenaba y el poder que me resucitaría. La visión no fue una película proyectada en la pared. Fue una inmersión total. Una realidad paralela que eclipsó por completo el sombrío consultorio donde los médicos dictaban mi muerte. Cuando la voz me dijo, mira, mi conciencia fue lanzada a un espacio infinito y luminoso, desprovisto de tiempo y materia. Yo esperaba ver ángeles, trompetas, las puertas de perla. Lo que vi fue infinitamente más íntimo y más poderoso. Va mi vida, pero la vi a través de los ojos de Dios en cada recuerdo. Desde mi primer balbuceo hasta el accidente que me había postrado, se desplegó como un tapiz viviente. No era una simple reproducción, era una revelación. Vi mis errores, mis caídas, mis momentos de debilidad, pero no con juicio, sino con una comprensión infinita. Vi las veces que mi orgullo me había desviado, las palabras hirientes que había lanzado, la soberbia que me había alejado de mi prójimo. Y en lugar de condena, sentí la mano de la providencia actuando sutilmente, enderezando mis pasos. Incluso cuando yo creía estar solo. Pero lo que más me impactó fue ver el sufrimiento de los demás. Me mostraron el dolor que mi familia estaba sintiendo en ese mismo instante. Pude ver a mi esposa, sentada en una silla de plástico gastada en la sala de espera, su rostro surcado por lágrimas secas, aferrándose a un rosario con la fuerza de quien se ahoga. Escuché sus oraciones, no las formales y aprendidas, sino las súplicas desgarradoras que salen del alma cuando ya no quedan fuerzas. Y por un momento, me sentí egoísta. Mi rabia por el abandono de los médicos palideció ante la inmensidad del dolor que yo estaba infligiendo, involuntariamente, a quienes más amaba. Y en medio de esta inmensa, luminosa panorámica de mi existencia, la voz regresó, no como un trueno, sino como un susurro que llenó el universo. Ellos te han abandonado por la lógica del mundo, por la estadística de la ciencia. Yo te rescato por el poder de la fe, que es ilógica para el mundo, y supera toda estadística. Quiero que veas por qué te mantengo aquí. Quiero que veas la otra batalla, la que no se libra en esta unidad de cuidados intensivos en de repente. La escena cambió. Fui transportado. Ya no estaba viendo mi vida. Estaba viendo la conexión invisible entre todas las almas que habían rezado por mí. Vi a mi madre, a miles de kilómetros de distancia, arrodillada ante una imagen, con la Biblia abierta, suplicando. Vi amigos de la infancia que hacía años no veía,
reuniéndose en grupos de oración. Vi a desconocidos que habían escuchado mi nombre en la lista de peticiones de su iglesia y que dedicaban un momento de su día a interceder. Era una red de intercesión, una fuerza inmaterial, pero más real y tangible que el respirador que me mantenía vivo. Comprendí entonces que la oración no es un murmullo al viento, sino una energía que se acumula, una fuerza que obliga a la misericordia a actuar. Cada Padre Nuestro, cada Ave María, cada grito desesperado de fe, no se perdía, se tejía en un manto de protección a mi alrededor. La ciencia había diagnosticado el fin. La fe colectiva de los que me amaban, estaba construyendo un puente de vuelta. La visión me mostró que mi coma no era solo una tragedia personal, era una prueba de fe comunitaria. Me habían dejado morir en el plano terrenal, pero en el plano espiritual, una legión de intercesores estaba combatiendo por mi vida, sin yo saberlo. Esta revelación no solo despertó mi deseo de volver, sino que encendió una misión en si regresaba. Sería para dar testimonio de este poder, no para culpar a los médicos, sino para glorificar la fuente de la vida. El regreso de la visión fue gradual. El infinito se contrajo, la luz se retiró, y volví al zumbido rojo. Pero algo había cambiado. Yo ya no era un prisionero pasivo. Era un guerrero en espera. Ahora tenía un propósito, una misión que me había sido revelada. Mi deseo de vivir no era solo biológico, era espiritual. Una obediencia al llamado que había escuchado. Y fue entonces cuando percibí las voces de nuevo. Estaban más cerca, más claras. Doctor, los gases en sangre no están respondiendo. Era la joven residente. Las pupilas no reaccionan al estímulo de luz. El IG es plano. Es hora. Doctor Espinosa, la señora Rodríguez, mi esposa, está fuera. Solo quiere un momento. Escuché el sonido del equipo de ventilación siendo manipulado, el clic seco de un interruptor. Era el sonido de la rendición humana. Escuché pasos lentos acercándose a mi cama. Era mi esposa. Su presencia era como un ancla, un cordón umbilical que me jalaba de vuelta a la vida. Sentí el toque de una mano fría y temblorosa sobre la mía. Ella no habló. Ann se arrodilló y comenzó a rezar en voz baja, con una intimidad que solo Dios y yo pudimos presenciar. No pedía un milagro. Ann pedía voluntad. Señor, no entendemos tu plan, pero si es tu voluntad llevarlo, dame la fuerza. Y si es tu voluntad regresarlo, que sea para tu gloria. Yo solo te pido un signo, solo una señal de que nos estás escuchando, porque no puedo más, no puedo firmar esto sola. Ese fue el punto de inflexión. En el mundo real, los médicos estaban a segundos de desenchufar el tubo. En mi mundo, el mundo de la fe que me había sido revelado, la oración de mi esposa fue el último eslabón, la última pieza de la red de intercesión. El clamor de una mujer quebrantada, rendida, pero aún aferrada a la posibilidad divina. En ese instante, la voz de mi esposa, esa súplica humana y desesperada, se fundió con la voz que había escuchado en la eternidad. La calidez regresó, más intensa, que no venía de los desfibriladores. Era una energía que recorría mis venas, una orden que viajaba de mi conciencia a mis extremidades. Vuelve y da testimonio. Quería abrir los ojos, quería gritarle a mi esposa que estaba allí, que no se rindiera. No pude, Ann, pero pude hacer algo más, algo que la ciencia consideraba imposible en mi estado, con un encefalograma plano y reflejos ausentes, con toda la fuerza que el espíritu me había devuelto, con la intención pura de responder a la fe de mi esposa. Concentré mi voluntad en un solo músculo, el más insignificante, el más pequeño, el dedo meñique de mi mano derecha, el que ella estaba sujetando. Y a pesar del coma profundo, a pesar del daño cerebral irreversible que los médicos habían diagnosticado, lo moví. Un ligero, casi imperceptible, temblor en mi dedo meñique. Ese diminuto, casi insignificante, temblor en mi dedo meñique duró menos de un segundo, pero fue un terremoto en la quietud de la unidad de cuidados intensivos. Para la ciencia, no era más que una fasciculación nerviosa aleatoria, un espasmo inútil de un sistema moribundo. Para mi esposa, que estaba arrodillada, destrozada, era la respuesta a su oración. Dejó escapar un grito ahogado, no de dolor, sino de una fe que acababa de ser validada por lo imposible. Lo movió. Su voz, rota por el llanto y la esperanza, resonó en la habitación, rompiendo la atmósfera estéril y profesional. El doctor Espinosa, que ya estaba posicionado, con la tableta de protocolos en mano para ejecutar la desconexión, se detuvo. Su rostro, hasta entonces una máscara de indiferencia clínica, se frunció en una expresión de incredulidad, mezclada con fastidio. Señora Rodríguez, por favor,
Mantenga la calma. Son movimientos reflejos sin significado neurológico. Su esposo está en un estado irreversible. Pero mi esposa no escuchaba la lógica. Ella había visto la señal. Ella había sentido la fuerza de la intercesión. Se levantó y aferrándose a mi mano como si fuera el último trozo de madera, en un naufragio clavó sus ojos en los del médico, no con súplica, sino con una autoridad de fe que yo jamás le había conocido. No. No es un reflejo, él me escucho. Le pedí un signo y él me lo dio. No lo toque, no la pague nada. Él está luchando. Dios está aquí. En ese momento, la fuerza que había impulsado mi dedo meñique se canalizó en un nuevo esfuerzo. La conciencia que se había expandido en la visión de mi vida y la red de oración se enfocó con una potencia inusitada. Ya no luchaba solo por mí, ni por mi esposa, sino para testificar ante esos hombres de ciencia que la vida y la muerte no son algoritmos controlados por máquinas, sino misterios custodiados por el Creador. Intenté mover mi mano entera. Una vez más, solo un temblor. Intenté girar mi cabeza. Solo un espasmo. Pero el doctor Espinosa, al ver la insistencia y la certeza en los ojos de mi esposa, hizo lo que un buen médico, por más escéptico que sea, está obligado a hacer dudar de su propio diagnóstico. Mandó a la residente a hacer una nueva revisión rápida de reflejos. Mientras la luz de la linterna recorría mis pupilas, y la residente tocaba con un instrumento frío la planta de mi pie, yo, desde dentro de mi cuerpo inerte, lancé mi último grito de fe. No fue una oración, sino una declaración de voluntad. Me abandonaron, me condenaron, pero no me pueden apagar. El Dios que me llamó a volver es más fuerte que sus máquinas. Y entonces, sucedió el milagro que destrozó todos los protocolos. El IG, esa línea plana y desesperante que durante días había gritado muerte cerebral, en el monitor, comenzó a vibrar lentamente al principio, como una cuerda que recupera la tensión, luego con pulsaciones irregulares, pero inconfundibles. Mi corazón, que había estado latiendo a un ritmo monótono, se aceleró levemente. Mis constantes vitales, que habían permanecido en el umbral de la existencia, dieron un pequeño, pero significativo, salto. El doctor Espinosa observó el monitor y se quedó mudo. La residente soltó el instrumento y se llevó las manos a la boca. No era una mejora, era una resurrección eléctrica. La actividad cerebral, que se había esfumado, regresaba, no a través de una cirugía compleja, ni de un fármaco experimental. Regresaba por la intervención de la fe y la voluntad divina. El médico tardó unos instantes en reaccionar. Su voz, cuando finalmente salió, ya no tenía el tono clínico y distante. Era un murmullo de asombro científico. Rápido. Revisen el flujo sanguíneo cerebral. Una tomografía de inmediato. Esto no tiene explicación biológica. Es imposible. La palabra imposible rebotó en la habitación. Era la palabra exacta. El pronóstico era terminal. El daño catastrófico. Y sin embargo, allí estaba yo, mi mente volviendo de la oscuridad por una fuerza que el microscopio y los libros de medicina jamás podrían medir. En las horas siguientes, mi cuerpo comenzó a dar signos, pequeños al principio, pero coherentes. Dejé de ser un cuerpo mantenido artificialmente y me convertí en un paciente que, aunque en un coma aún profundo, luchaba por volver. Mi respiración, que dependía totalmente de la máquina, comenzó a intentar tomar el control, luchando contra la presión del ventilador. Mis reflejos, antes ausentes, regresaron, pero la prueba final, el clímax absoluto de este relato, fue mi despertar. Un día, mientras mi esposa me leía un pasaje de la Biblia, el Salmo 23, el del Valle de Sombra de Muerte, sentí que la capa de plomo que me había oprimido durante semanas, finalmente se rompía. La oscuridad se retiró, dejando paso a la luz fría y blanca del hospital. El zumbido se convirtió en el pitido constante de los monitores. La visión era borrosa, pero lo primero que vi fue el rostro de mi esposa, inclinado sobre mí, con los ojos hinchados de tanto llorar. Dejé escapar un sonido gutural, un intento fallido de hablar. Ella, al verme despierto, por primera vez, al ver mi mirada consciente, dejó caer la Biblia y se echó a llorar de una manera incontenible, de una alegría liberadora. Pero mi mirada, todavía débil, se desvió hacia la figura más lejana en la habitación. El doctor Espinosa estaba de pie junto a un monitor, con sus brazos cruzados y una expresión que mezclaba la derrota y el asombro más profundo. Me miró directamente. Yo no podía hablar, pero en ese momento tuve mi venganza, no con palabras de condena, sino con un simple acto de obediencia a la voz. Levanté mi mano derecha, la que él había desahuciado, y con un esfuerzo que consumió
toda mi energía en gesto. Señalé hacia arriba, era mi respuesta a su incredulidad. Era mi testimonio silencioso. El hombre, la ciencia, me había dejado morir. Pero Dios, con un milagro imposible, me había llamado de vuelta para contar la historia. Y ese gesto, ese dedo, apuntando al cielo, fue la humillación más dulce y poderosa que un paciente en coma podría propinarle a la lógica médica. La batalla no había terminado, pero la victoria se había manifestado. Mi despertar fue el principio de una nueva vida. No solo el final de la pesadilla, pero el camino de vuelta, el proceso de curación y rehabilitación, fue la prueba constante de que el milagro no había sido un evento fugaz, sino un pacto. Los primeros días fueron una niebla de tubos, de fisioterapia dolorosa, de la frustración de querer moverme y no poder. Pero cada pequeño avance, el primer sorbo de agua sin atragantarme, el primer paso tambaleante, no era un logro médico, era la confirmación diaria de la intervención divina. El milagro no terminó cuando abrí los ojos. Se manifestó en cada célula que decidió sanar contra todo pronóstico. La cara del doctor Espinosa se hizo familiar. Dejó de ser el juez frío que dictaba sentencia y se convirtió en un observador cauteloso, casi reverente. Él no se disculpó y no tenía por qué hacerlo. Él había actuado bajo la ley de la ciencia, pero su actitud cambió. Una tarde, me pidió hablar a solas, algo inusual. Se sentó a mi lado, me miró y sus ojos, generalmente llenos de datos y diagnósticos, reflejaban una duda existencial. Mire, me dijo con voz baja, casi inaudible, he visto miles de casos como el suyo. He visto milagros entre comillas, recuperaciones excepcionales, pero nunca, jamás, he visto un encefalograma plano reactivarse en el momento exacto en que íbamos a desconectar el soporte. Nunca. Yo le puedo dar una explicación biológica a su recuperación lenta, al paso a paso, pero no le puedo dar ninguna explicación al inicio, al por qué ese dedo se movió, a por qué su cerebro regresó de la muerte eléctrica. No lo entiendo. Y allí, en el silencio de la habitación, con el monitor de fondo como testigo, tuve la oportunidad de cumplir mi promesa a la voz, no para debatir con la ciencia, sino para presentar la alternativa de la fe. Doctor, logré decir con la voz ronca, cada palabra un esfuerzo inmenso. Usted vio un cuerpo que debía morir y firmó su sentencia. Usted actuó con la lógica y la estadística. Yo escuché su sentencia. Escuché que me dejaban morir. Pero en ese mismo instante, yo estaba viendo otra cosa. Vi mi vida, no a través de un escáner, sino a través de los ojos de la gracia. Vi a mi esposa, a mis amigos, a desconocidos, tejiendo una red de oración que superó su protocolo. Le conté sobre la visión, sobre la voz, sobre la certeza que sentí. Él escuchó sin interrumpir. Al final, simplemente asintió. Usted tiene una historia increíble, admitió. Una historia que me obliga a replantearme los límites de lo que creemos posible. Yo le debo el reconocimiento de que hay fuerzas que no podemos diagnosticar. Ese fue mi verdadero alta médica. No la firma en el formulario, sino la duda sembrada en el corazón de un hombre que solo creía en lo tangible. Comprendí que mi regreso no era solo para mi familia, sino para ser un testigo viviente. El propósito que se me reveló en la oscuridad se convirtió en la luz de mi nueva vida. Mi historia es, entonces, la prueba de 3 verdades irrefutables. Primero, que la fe no es una muleta emocional, es una fuerza activa que puede mover el cielo y la tierra y reactivar un cerebro apagado. Segundo, que el abandono humano no anula la providencia divina. Cuando todos se van, es cuando la presencia más se siente. Y tercero, que cada uno de nosotros tiene un propósito que solo se revela en el límite. Justo cuando creemos que todo ha terminado, fui desahuciado por los hombres, pero rescatado por un milagro que tenía un solo objetivo, aunque yo, el condenado, regresara a gritar que la última palabra no la tiene la ciencia ni la madisona, sino el Creador. No volví solo para respirar, volví para glorificar. Si tú, ahora mismo, estás pasando por tu propia unidad de cuidados intensivos, si la lógica te dice que ya no hay esperanza, si te sientes abandonado por los que te rodean, quiero que recuerdes esto. Tú no eres una estadística. Tu vida no es un protocolo. Los médicos se equivocaron conmigo. Los médicos de tu alma, tus miedos y tus dudas pueden estar equivocados contigo. Hay una red de intercesión que no conoces, y hay una voz que te está diciendo, tu tiempo no ha terminado. Esta es tu prueba más grande. Mira en mi cuerpo. Mi historia es un altar de la fe. Y mi misión es que tú, al ver este testimonio, te levantes de tu propia cama de hospital, sea esta física, emocional o espiritual. Si mi historia ha resonado en tu corazón,
Si has sentido esa chispa de esperanza que revivió mi cerebro, no te quedes solo con la emoción. La fe se demuestra con hechos. Quiero que ahora mismo hagas dos cosas concretas. Comparte este relato con esa persona que, como yo, ha sido desahuciada por la vida. Que sepa que el imposible es solo un diagnóstico humano. Suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas el próximo testimonio. Juntos, haremos de esta comunidad la prueba viviente de que, incluso después de que te hayan dejado morir, Dios siempre tiene preparado un milagro imposible para los que perseveran en la fe. Recuerda, fui dejado a morir, y volví para contarlo. ¿Qué milagro va a contar Dios a través de ti?